Bienvenidos todos a Mi Cine, Tu Cine. Esta semana, gracias al cine, vamos a descubrir cosas muy diferentes porque vamos a comentar un documental sociológico mexicano, Rush Hour. Vamos a comentar una comedia histórica, pero bien absurda, inglesa, La muerte de Stalin, y una romance hollywoodense muy interesante, A Star is Born. La cuarta película sobre la misma historia. Para comentar esas buenas películas, me acompañan... Y Pati Arguero, soy crítica y guionista y escribo en Revista Código. Rodrigo Garay, trabajo en el área de prensa de la Cineteca Nacional, escribo en la revista Icónica y me pueden escuchar en Código Ciudad de México y Radio Fórmula. Alonso Díaz de la Vega, soy crítico para El Universal y para el programa Por la Mañana con Ciro Gómez Leiva. Bueno, y vamos a celebrar el regreso del programa de Cintia Bolio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta nueva invitación. No, un placer. Y ahora, para acompañarnos en estos debates, necesitábamos un artista multifacético y lo encontramos. Formado al cine en el CCC y a la composición musical en el Centro de Investigación y Estudios de la Música, y sin abandonar la creación musical, Harry Sama se involucró en el cine desde la comedia Sin ton ni soña y hasta el delicado documental Sunkaraku, y recibió numerosos premios en Guadalajara, Morelia, San Sebastián, Mar del Plata, Montreal, Biarritz y Shanghái. Pero es con su devastadora y luminosa El sueño de Lu que se impuso como uno de los cineastas más importantes de su generación. Muchas gracias, Harry, de estar con nosotros. Es un placer. Porque tienes doble actualidad, además de que queríamos a alguien que pueda sentir un poco todas las ondas de esta semana, los estrenos que vamos a comentar. Tienes dos actualidades fuertes. De un lado, esto no es Berlín, ¿eso es el título? Eso es el título. Voilà. Que ustedes no vieron todavía, que es una gran película y que está en Morelia, todavía en El Impulso todavía. Oh, que es un proyecto, ahí estamos en una mezcla de artes y todo esto, es un homenaje no sé, ¿dirías que es un homenaje a una época, una creatividad? Pues sí, supongo que es como una revisión a lo que sucedía en los 80s y está visto desde mi propio punto de vista porque es una película muy autobiográfica, ¿no? Que me vulnera enormemente, de hecho, quizá la que más me ha vulnerado de todas, que es mucho decir. Qué bien. Sí. No, pues sí, es mucho decir. Sí, pero pasó tal cual. Entonces sí, sí, no sé si es un homenaje o una revisita como muy alegre. Qué bien, no, la verán. Y obviamente en estas semanas hablamos mucho del caso Ayotzinapa y hiciste un cortometraje que tuvo mucha importancia. Ya nadie toca el trombón. Cuéntanos un poco. Pues sí, ese es un corto que surgió como a partir de una iniciativa de Amnistía Internacional, ¿no? El recuerdo de 4 años de que este caso sigue sin resolverse. Decidimos hacer una salida para poder tener un poco más de resonancia, porque lo que nos interesaba realmente era llegar al público de a pie, por decirlo de alguna forma. Compartirlo, sí. Bueno, vamos a hablar de documental. Ya eres documentalista. Vamos a hablar de reconstitución histórica, y esto también lo tocaste, de humor también tocaste, y de música en este programa. Y obviamente viene a grabar este programa entre un soundcheck y un concierto. Es decir, que bueno, es tu otra vida, tu otra pasión. Exactamente, sí, es como esa negociación permanente. Bueno, muchísimas gracias de estar con hombre, nosotros. al contrario, feliz. Ari, es un placer. Y vamos a empezar con un primer estreno, escuchándote, Hipatia, presentarnos Rush Hour. Rush Hour, el documental más reciente de Luciana Kaplan, directora de La Revolución de los Alcatraces, es una exploración del tráfico y los sistemas de transporte urbano en 3 grandes ciudades y sus efectos en la población. A través del retrato de 3 personajes, Kaplan aborda temas como la marginación, la explotación laboral y el infierno sobre ruedas que millones de personas enfrentan diariamente en un sistema desigual. Rodrigo, ¿qué te pareció? Creo que la dimensión documental es muy afortunada para hilar historias de esta manera, que a lo mejor en una ficción ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Sí. Como hacer historias paralelas en diferentes países. Película no hay coral. Claro, y no hay muchos pretextos tan válidos, y creo que a lo mejor es por la situación en la que vivimos en la Ciudad de México, que realmente Rush Hour sí me entré muy fácilmente a ella, porque he conocido muchas personas que de verdad diariamente se hacen 3 horas de ida y de regreso. Y eso habla mucho también, o sea, empieza a estirar un poco tu modo de vida, ¿no? Y un documental que me parece además muy accesible. Rush Hour creo que no
no es una película que intente cosas grandiosas, ¿no? Al contrario, se va a momentos pequeños que nos unen verdaderamente sin importar el país. Bueno, siempre cuando tengan carreteras, ¿no? La dimensión grande, ambiciosa, quizás en la elección de estas tres ciudades, particularmente Estambul. ¿Por qué Sí. Estambul? Podemos preguntarnos. Alonso. Yo creo que es una imagen, por un lado, muy original y por el otro, muy humana de la opresión capitalista, porque a final de cuentas lo que te está demostrando es el fracaso de un sistema en cuanto a las necesidades diarias, las necesidades emocionales, físicas, de la gente que trabaja, ¿no? Entonces, nunca hay una parte didáctica que te diga, mira, No. esto está mal, sino que te muestra estas tres vidas, es una crónica de algún modo de sus rutinas de transporte, que lo que hace es expresarte esto sin tener que deletreártelo, ¿no? Sí. Entonces creo que eso es muy valioso Sí, en sí. este documental. Sí, compartimos esos momentos de vida dentro de su vehículo. Y Patia. A través de un tema muy específico que además es muy relacionable con toda la gente que habita en una gran ciudad, que de verdad estar en el tráfico es de las cosas más desesperantes que Uy. hay, ¿no? Pero al mismo tiempo se ha transformado en una cosa asumida, digamos, que ya no la pensamos como extraordinaria o como algo que podamos de alguna manera evitar, sino que hemos construido nuestras vidas alrededor de este fenómeno, de la incapacidad de traslado. Y es realmente terrible. Y eso habla también de cómo se han expandido las grandes ciudades, cómo han ido marginando cada vez más a la fuerza de trabajo que tiene que migrar diariamente, todos los días. Y es fuertísimo. Y creo que este documental lo que hace es utilizar este ejemplo muy concreto para hablar de un sistema completamente injusto. Sí, 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 es cierto. Alors, esta injusticia, Cintia, ¿qué te inspiró? Pues tenemos aquí ese espíritu que anda ahí flotando de la muerte, de esta gente que en efecto no puede vivir su vida porque está atrapada entre la necesidad de ganar para vivir y vivir, ¿no? Dedicar estas horas de trabajo. Muchas gracias, Cintia. Vamos a un breve corte, pero regresamos con un fragmento de una entrevista a otro documentalista mexicano, Julio Fernández Talamantes, que nos comenta Mexicanos de Bronce, muy interesante película estrenada la semana pasada. Yo lo que sí tenía muy claro era contar el regreso de un hombre a la libertad, alguien que hubiera pasado muchos años preso. Ese era era lo único que estaba escrito en piedra. Lo demás todo podía cambiar. Entonces, cuando los conocí a ellos y vi que ellos tenían esta cualidad, bueno, uno de ellos, y que además de esto, él era un personaje, pues, capaz de contar su historia cantándola, ¿no? Eso también, ahí, digamos, ese fue un hallazgo muy afortunado, ¿no? Ver que no íbamos a contar solo esa película, sino que además teníamos la oportunidad de hablar de un taller de literatura rapera, porque le da una cara fantástica en este sentido cinematográfico al fenómeno y al contexto del que estábamos hablando, porque ellos son mucho mejores que yo para sintetizar sus vidas. Entonces, en 10 palabras, tú te puedes hacer una idea de los contextos de los que vienen y lo duro que es. Entonces, desde el primer acto, yo lo que intenté fue ir ya preparándote, ¿no? ¿Qué es este mundo de violencia y de pocas oportunidades que vas a ver en el segundo acto? Encerrado en un sistema penitenciario, soy interno, propiedad de este gobierno, creando rimas que explotan hasta el infierno. Desvanezco cada sueño con los pies entre el acero. Llevo el corazón tan duro como el hierro y más audaz que un puma fiero. Cada paso cuido lo que piso y sin bostezo fiero expreso con mis puños lo que pienso. Aquí preso. En Presunto Culpable, justo la película es un agente de cambio, ¿no? Directo. En el caso de Mexicanos de Bronce, yo quiero pensar que es un agente de cambio también, pero lo es de otra manera, ¿no? En tanto nos sensibilicemos todos de esta situación y aportemos al debate. Mexicanos de Bronce sigue en cartelera.
Creo que vale mucho la pena descubrir este documental. Bueno, vamos a cambiar totalmente, vamos a cambiar de época, de registro cinematográfico. Te escuchamos, Alonso, presentarnos La muerte de Stalin. La muerte de Stalin es el más reciente filme del director escocés Armando Iannucci. Situada en Moscú durante los años 50, esta película es una sátira del régimen soviético tras la muerte de su mayor figura. Convertidos en payasos, Khrushchev, Malenkov, Beria y otros personajes históricos revelan con su ambición las fallas humanas de un sistema que creían perfecto. Harry, ¿qué pensaste de esto? ¿La viste como una verdadera comedia o con una película que pica donde... ¿Cómo sentiste esto? Sí, o sea, siento que es una comedia que raya en la farsa. Me recordó de alguna manera esta guerra de Kubrick sobre la Guerra Fría, que es una farsa extraordinaria. Sí. En mi opinión es una farsa más que... y tiene un juego con la comedia negra muy interesante. Tiene unos momentos geniales, en mi opinión. También eligió un grupo de actores. Que Sí. es así un alucine tenerlos a todos juntos haciendo lo que están haciendo. Sin embargo, siento que hay momentos que sí te pueden llegar a sacar un poco la ficción, ¿no? Pero tiene momentos muy memorables, en mi opinión. O sea, que hay momentos muy, muy ricos. Tú, Rodrigo, no compartes tanto. El hecho de que tengas que creerte que ellos son Ajá. todos rusos Ajá. es una primera convención que si la aceptas de paso, pues no hay problema, pero Ujú. creo que ahí es donde yo empecé mal, ¿no? Entonces, tienes un montón de gente fingiendo que son rusos, haciendo chistes de John Wayne, haciendo chistes del Bolshoi, como si fueran estadounidenses burlándose de lo ruso. Ujú. Y también creo que cuando se hacen este tipo de farsas, está muy bien que apunten a ciertas cosas de sistemas políticos, pero también creo que no hay chistes que lleguen más allá, ¿no? Ahorita que vimos el clip donde está la parte donde tienen que votar unánimemente, creo que es un buen chiste, pero se empieza a repetir y se cuelgan del mismo gag, ¿no? Entonces creo que hay unas cosas de humor que me costaron bastante trabajo, la verdad. Y Patia. Es que sí, me pasa un poco lo mismo que ¿Sí? le pasó a Rodrigo. Digo, tiene momentos bastante entretenidos, ¿no? Justamente, a mí, por ejemplo, esa escena de la votación me pareció de los momentos más logrados, como en guión, por ejemplo, ¿no? Apuntar mucho a lo que está sucediendo políticamente en este momento, ¿no? O sea, como viendo el pasado con una, pues, perspectiva presente, ¿no? Y muy irónica con respecto a Estados Unidos y a Inglaterra, sobre todo, ¿no? En este momento, bueno, y el Reino Unido más bien, ¿no? Aunque tiene a gente genial como Michael Palin, que es adorable verlo, ¿no? Y verlo de nuevo en las pantallas como de Por sí. fin, los Monty Python viven. Sí, pues sí, todos siguen, bueno, no todos están vivos, pero... Sí, pero no todos, pero no casi. todos, pero casi. Sí. Y está padre verlos ahí, Sí. pero, híjole, es que no, pero no es, digamos, no es Doctor Strangelove en ese sentido, pues. No. O sea, no llega a ese nivel de crítica. Tampoco... Pero ¿tú sentiste una dimensión social, una reflexión social sobre cómo funciona el poder, las luchas o no? Absoluto. No. Yo sí lo sentí. O sea, creo que es. A mí sí creo que hay cosas que seguramente tienen que ver con el guión, que me acaban como enfriando un poco la Ajá. película hacia la segunda mitad, digamos. Pero sí creo que hay un intento de hacer una reflexión social profunda y seria. Creo que el problema tiene que ver con otras cosas. Y sí, creo que si no entras en la convención de estos gringo ingleses haciendo una farsa, ¿no? Sí. No hay forma de Sí. sobre porque ahí De sí ya disfrutarlo, te ¿no? sacó. Tú, Alonso, eres el más fan de todos nosotros. No fan del todo, pero sí me gusta más. Sobre todo por esta parte de, más que social, creo que describe cómo funcionan los sistemas políticos. Y eso es algo que creo que ha tenido un impacto cultural muy fuerte en los últimos años, sobre todo en la televisión, porque hay muchas series, incluida la que produce el propio Armando Iannucci, que es VIP, que son series que por un lado sí buscan entretener o buscan divertir, pero por el otro también buscan indagar en el funcionamiento de los sistemas políticos a partir de las relaciones personales más que las ideologías o las convicciones. Entonces, creo que eso se traduce mucho a cómo están funcionando los sistemas semiautoritarios o semifascistas tanto en Estados Unidos como en Europa, que son muy parecidos, ¿no? Porque se supone que hay un programa ideológico y demás, pero en realidad lo que hay es una lucha muy brutal realmente, Sin ¿no? Por el filtro. poder. Muy bien, vamos a un breve corte y regresaremos para que nazca una estrella.
Bienvenidos de regreso a Mi Cine, Tu Cine con Harry Sama y vamos a hablar de música también, no solamente de cine, con Nace una estrella. Bueno, es la cuarta versión cinematográfica de esta legendaria película de Cukor, que es la más básicamente en la historia que se quedó, digamos, pero con esta mítica de la magia de la creación musical, que el inicio de la película cuenta muy bien, y la fabricación artificial de la música. Es decir, cómo fabricamos una estrella que se vende. Hay muchas fabricaciones históricas, paradójicamente incluidos los Sex Pistols, ¿no? Que son una creación de alguien que no sé si todo el mundo sabe eso. Qué interesante. Bueno, Rodrigo, preséntanos esta versión de Nace una estrella y la comentamos después. Nace una estrella es el tercer remake de la película de 1937 con el mismo nombre, en donde un famoso cantautor de country se enamora de una cantante primeriza y le ayuda a levantar su trayectoria artística, mientras su propia carrera se hunde por la vejez y el alcoholismo. Este romance musical es el debut como director de Bradley Cooper, actor conocido por sus papeles en Los Juegos del Destino y Guardianes de la Galaxia, quien protagoniza junto a Lady Gaga. Bueno, a ver si comparten mi entusiasmo. Tengo un poco de pena de decirlo, pero me encantó la película. Alonso. No tanto. Pero sí hay cosas que me gustan. O sea, la primera escena, de hecho toda la primera secuencia de la película promete una cosa que a mí en ese momento me entusiasmó mucho. Sí. Lo que no me gusta tanto es que ya después de eso la película se empieza a ser más convencional. Incluso notas, creo que la influencia más fuerte es la versión anterior de la película, que es con Chris Christopherson y Barbra Streisand, porque incluso este símbolo de la nariz de Lady Gaga pues viene de Barbra Streisand. Viene desde Judy Garland. Judy Garland, ya hablaban de la nariz. Al revés, es uno de los puntos precisos y pocos que hay desde la película de Cukor. Pero siento que en aquella película era un poco más fuerte, pero no sé, pero al menos la actuación de Bradley Cooper, por ejemplo, me recuerda muchísimo a Chris Christopherson. Siento que lo imita incluso. Lo hace bien. Con más matices. Con más matices, sí, porque es mejor actor Bradley Cooper. Voilà. Y eso es muy interesante. Todos actúan increíble en la película. La dirección de actores es muy, muy buena. Sí. ¿Y Patía, compartes más o menos? Sí, o sea, comparto que las actuaciones están fantásticas, de los dos, no nada más de Bradley Cooper, también Lady Gaga hace una actuación bastante sólida, muy, muy buena, le queda perfecto el papel. Bastante También, compleja. Sí, muy compleja. Lo que yo, la verdad, sí me diría decepcionada, digamos, es cómo se configura esta historia de amor actualmente. O sea, digamos que es una falta de agencia tremenda de parte de este personaje, y entiendo perfectamente que en la versión con Barbra Streisand y en la versión con Judy Garland y en la primera versión, esta mujer, digamos, estaba muy atada de manos en muchos sentidos, ¿no? Y no podía haber como un momento de rebeldía en el que ella, digamos, se impusiera sobre esta relación tóxica de dominación, que al final lo es, entre un hombre poderoso y una mujer a la que él le concede aquí, si hacemos una comparación con James Mason, el personaje es mucho más abierto y mucho más dominado y mucho menos, ¿cómo se dice? Autocentrado, ¿se dice esto? Sí. Que solamente piensa en su ombligo. Bueno, y la otra cosa es que creo que donde falla la película es que yo siento que Bradley Cooper quiere un poco denunciar este mundo de la fabricación artificial de la estrella, este color, estos bailes estúpidos, etcétera, pero es Lady Gaga, es la realidad de cómo se creó Lady Gaga, el mito mundial de esta actriz. Y entonces ahí no la puede tampoco porque es su protagonista y la quiere, y etcétera. Yo siento que aquí hay una cosa de punto de vista. Sí, y que está, o sea, la crítica está, digamos, como la crítica a esta fabricación de estrellas y a la artificialidad, digamos, del contenido de lo que esas estrellas promueven. Está la crítica, pero creo que no aterriza, ¿no? Por un lado, y además con Lady Gaga como creadora y compositora, bueno, o sea, que escritora de sus letras y alguien que tuvo injerencia en la música de la película, que eso no se reflejara, a mí me pareció, o sea, no sé, era expectativa, pues, que no tiene nada de malo si una película no cumple tus expectativas. Nada más digo que creo que había algo ahí, ¿no? O sea, no sé. Alonso, ¿querías añadir algo? Quería añadir algo muy breve, pero precisamente en sintonía con lo que dices, que es Lady Gaga
es la artista fabricada, es la artista de plástico, y eso de algún modo está ligado a su condición de mujer. Según la perspectiva de la película, porque Bradley Cooper es el honesto, es el artista, esta El verdadero visión un poco sensible. romántica, ¿Ve? ¿no? Casi como de Byron, de que él dice la verdad y va a morir por la verdad y por su arte y demás, y ella es pues esta basura fabricada y demás. Entonces siento que sí hay una condición Ella de no género. el personaje es Pero bellísimo, creo que pero Cooper- se deja... Claro, pero el problema es que siento que Cooper sí liga esas características al género, y ese Ah, es el no. problema. No. Para mí también. Creo Ya que se sí. convierten demasiado políticamente correctos, chicos. Rodrigo, ¿qué nos elegiste como fragmento? Elegí un fragmento de la película que sirva como preámbulo justamente a todo esto, Uy. que es un poco llegar al personaje de Lady Gaga antes de la gran fabricación, ¿no? Sí. Y en un espacio íntimo donde estos dos personajes pueden como, antes de salir al escenario y antes de que ella se convierta en otra cosa, se conocen en un bar, Sí. además, ¿no? Sí, Pero sí. si quieren, Uno vemos. de estos momentos muy románticos y muy sensuales de la película. Vemos el fragmento. Can I ask you a personal question? Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. Why? I just don't feel comfortable. Why wouldn't you feel comfortable? Well, because like almost every single person that I've come in contact with in the music industry has told me that my nose is too big and that I won't make it. Your nose is beautiful. Are you showing me your nose right now? Yeah. You don't have to show it to me. I've been looking at it all night. Oh, come on. Oh, I'm You gonna know be you're thinking not. about your nose for a very You're long full of time. shit. I'm not full of shit. Yeah, I'm you telling are. you the truth. Yeah, you're full of shit. Can I touch your nose? Oh my gosh. Let me just touch it for a second. Lord, I feel like I'm dying. You're very lucky. Oh, really? Yeah, not really. That my nose has not made me lucky. Las narices es el gran tema de las estrellas de estas diversas películas. Y Rodrigo, el espacio también en donde están, que es como una especie de, o sea, como un poco infernal, ¿no? O sea, el color rojo, que estén como metidos en un bar. Y lo que me llama mucho la atención es que lo primero que vimos es la hilera de botellas como arriba del personaje Bradley Cooper, ¿no? Como que es muy, muy representativo de ciertos espacios musicales. No sé si Harry está de acuerdo, ¿no? Pero como ciertos preámbulos musicales que no son muy abiertos ni nada, ¿no? Son como pequeñas cuevas. sí, sí. A ver, ahora, Cintia, ¿qué te inspiró esta estrella? Ha habido una evolución interesante en el trabajo de ambos, tanto de Bradley Cooper como de Lady Gaga, y verla a ella despojada de toda esta excentricidad que siempre la ha rodeado, pues es bastante atractivo. Gracias, Cintia. Yo siento que quizá más que una estrella es un director que nació con esta película, ¿no? Bueno, ya tenemos que despedirnos y lo hacemos siempre con una recomendación. Vamos a pedir a Hipatia de empezar. Mi recomendación es Western de Valeska Grisebach. Es una película que explora la masculinidad en paisajes impresionantes con el género western. Vale muchísimo la pena, vayan a verla. Y yo quiero recomendarles una de las películas mexicanas más ambiciosas que se han hecho en los últimos años, que nos tiene peleando a Mi Cine Tu Cine como un mes, que se llama Nuestro Tiempo, de Carlos Reigadas. Seguramente no nos va a dejar indiferentes. Yo quisiera recomendar una película brasileña que se llama Las Buenas Maneras. Es una película excéntrica y conmovedora que además juega con muchísimos elementos de cine de género. Harry, ¿qué nos recomiendas? Yo recomiendo M de Eva Villaseñor, que es un documental de una cercanía tremenda con el sujeto documentado y es muy fuerte y muy, muy interesante. Sí, es una película terrible. Tremenda. Es una Bueno, película. Que muy estén fuerte. al pendiente y estará en Morelia. Va a estar en Morelia, así que es una buena oportunidad de verla. Bueno, muchísimas gracias, Harry, No, hombre, por gracias a estar con ustedes nosotros. por tenerme por acá. No, fue un enorme placer y estaremos al pendiente de lo que nos estás preparando. Oh, ¿no? sí. Oh, uy. Bueno, y ustedes ya saben, hay muchas buenas propuestas en este momento. Buena semana y buenas películas.